entre los que aparece Dilma Rousseff, Evo Morales, Lula da Silva, Fernando Lugo, Daniel Filmus, entre otros, ¿no? Y el autor de este libro es Nicolás Trota. Nicolás Trota es abogado, es docente, es a su vez el rector de la Universidad Metropolitana y está acá con nosotros para conversar. Él no solo se dedica a escribir, a pensar, a generar ideas, sino que también tiene una actividad política interesante y es una persona cercana a quien hoy es candidato a presidente de la Nación, que ganó las PASO con una amplia diferencia, Alberto Fernández. Nicolás, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Un están? gusto estar en La Gaceta. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también. Contanos un poquito del libro que presentas hoy. Bueno, el libro nos llevó a recorrer América Latina durante 3 años y poder dialogar, entrevistar en distintos momentos, porque debemos remarcar que la realidad latinoamericana es exuberante, dice Lula, es de procesos de profundos cambios. Dialogamos con Lula, con Dilma, con Correa, con Evo Morales, con Pepe Mujica, para, por un lado, entender ese proceso de cambio que vivió América Latina a partir del nuevo siglo, las transformaciones vividas, las equivocaciones que también se cometieron, y también poder comprender esos limitantes al desarrollo que transitó nuestro continente y las dificultades que tenemos hoy, ¿no? Porque a mí me gusta remarcar que el proceso de estos gobiernos de cambio que vivió nuestro continente permitió sacar a más de 160 millones de latinoamericanos de la pobreza, pero un poco más de 15 millones han vuelto a caer en la pobreza en los últimos años, principalmente por realidades económicas como la que vive la Argentina, que también se ven en Brasil, se ven en muchos países de nuestra región, volver a transitar esas políticas de ajuste y muy vinculado al libre mercado sin un Estado presente que intente romper las asimetrías. Esas son las limitantes que vos decís o que mencionás, limitantes para el desarrollo de estas situaciones económicas, ¿o cuáles identificás? Yo creo que por un lado tenemos ciertos limitantes de construcción de consensos fuertes, sólidos en nuestro continente. Creo que parte de la experiencia que debe transitar también la Argentina de cara al futuro es la construcción de contrato social que permita sentar en una mesa al sector del trabajo, al sector empresario, a las distintas fuerzas políticas, como han hecho otras naciones. Digo, si uno ve países con un nivel de desarrollo humano que deberían ser un espejo donde mirarnos, uno ve Alemania. En Alemania uno ve que es una economía concertada de mercado, donde participan fuertemente las organizaciones sindicales y el sector empresario para generar empleo de calidad, que es la mejor política social que puede tener un país, ¿no? La mejor política es un empleo de calidad que permita la movilidad social de su pueblo, de la mano también, obviamente, de algo previo que debe ser una educación que permita una realidad de igualdad de oportunidades, porque en este mar de desigualdad que hoy transita el mundo es muy difícil pensar que todos partimos desde el mismo lugar, ¿no? Sí, claro. sí. Recién pensaba, en base a los nombres de las personas con las que conversaste en tu libro, que hace unos años eran los máximos dirigentes de Latinoamérica y hoy sus realidades son muy diferentes. Dilma fue destituida, Lula está preso, Fernando Correa está exiliado en algún punto. ¿Qué te dice eso de estas personas, de lo que le pasó a esta gente y estos procesos políticos? ¿Qué me dice? Bueno, me dice que enfrentar con escrúpulos a inescrupulosos a veces es difícil. Digo, yo creo que América Latina es un territorio en disputa, y que parte de lo que estamos viendo, digo, la destitución injusta de Dilma Rousseff, la prisión de un inocente como es Lula da Silva, que para nosotros era evidente el primer día, pero hoy se empiezan a filtrar, ¿no?, diálogos entre el hoy ministro Moro y los fiscales, no en la búsqueda de la verdad, no en el combate a la corrupción, sino en tratar de sacar del territorio electoral al candidato más popular, que implicó que Brasil hoy transite, y no quiero usar una palabra grandilocuente, pero un proceso de restricción de derechos, de neofascismo, que es lo que representa Jair Bolsonaro, y lo podemos ver todos los días, un misógino, una persona que termina atacando a las minorías de su país, que está llevando adelante un proceso privatizador de la economía, tratando de reformar y flexibilizar el trabajo y todo el régimen jubilatorio. En el caso de Lula hay una condena, una condena, hay un juicio, se hizo un juicio, se lo acusó de hechos de corrupción y se lo condenó. Hay una condena donde el juez Moro, que es uno que se benefició a partir de la condena, porque yo siempre digo, la condena no fueron 12 años y un mes, sino fue sacarlos de la posibilidad de ser candidato a presidente, ¿no? Y esa condena, Moro dice que no tiene pruebas, pero lo hace a partir de su convicción, ¿no? Y
Y lo peor de eso es que hemos visto cómo se han filtrado en los últimos 3, 4 meses diálogos de Moro con los fiscales para condenarlo a Lula, no en la búsqueda de la verdad, sino en el objetivo de intervenir el proceso electoral. Entonces creo que en eso no podemos tener una mirada naif de inclusive lo que era el Brasil en la gestión de Lula y de Dilma. Era un Brasil que estaba intentando modificar la fotografía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Era un Brasil que a partir de los BRICS estaba ejerciendo un liderazgo muy positivo en América Latina. Ya no existen los BRICS, Brasil es un zombi que deambula sin destino y todos estos procesos autonómicos de desarrollo hoy ya no existen en América Latina. Somos un continente insignificante en el contexto internacional y volvemos a transitar, por más que parezca una mirada perimida, volvemos a transitar esta división internacional del trabajo que el mundo pretende que solo nosotros exportemos productos primarios y terminamos importando empleo de otros lugares. Exportamos nuestro ahorro y terminamos importando deuda, que claramente es lo que ha ocurrido en Argentina en estos 3 años y medio. Sos una persona cercana a Alberto Fernández, sí, quien hoy es la figura política con más peso, con más presencia, con más relevancia quizás en la Argentina. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Cómo es él? Porque por supuesto hay mucha expectativa con lo que pueda hacer en el caso eventual de llegar a ganar, cuáles pueden ser sus planteos económicos. De hecho habló hoy por la mañana y se notó una cierta calma en el mercado. No vamos a decir que es la única causa, pero claramente sus declaraciones deben haber ayudado a frenar un poco el dólar. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, tratar de saber quién es Alberto Fernández, yo creo que la mejor manera es ver su historia. Digo, Alberto Fernández fue el jefe de gabinete que asumió conjuntamente con Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, en una Argentina cuyos indicadores son muy parecidos a estos, ¿no? El otro día Alberto Fernández decía que cuando asumió el Banco Central tenía 11.000 millones de dólares de reserva. Probablemente a diciembre lleguemos con menos reservas y con una deuda espiralizada mucho peor de la que teníamos en el 2003. Con una pobreza que nosotros proyectamos que lamentablemente a partir de este proceso devaluatorio va a tener un nuevo impacto muy fuerte y no va a ser inferior al 38% para cuando finalice el 2019. Recordemos que Macri asumió con el 27 y va a dejar un país con 5 millones de argentinos pobres por nivel de ingreso. Entonces Alberto Fernández ha tenido la capacidad en el 2003 de encontrar conjuntamente con Néstor Kirchner un camino para sacar a la Argentina del infierno en el que estábamos. Hoy los desafíos no son los mismos. Yo creo que incluso en muchos sectores de la economía son mucho más complejos, pero me parece que él tiene la experiencia, la preparación y algo muy importante en este tiempo que se viene, la capacidad de diálogo, ¿no? Porque el resultado electoral contundente que tuvo el Frente de Todos no solo se debe, ¿no?, a lo que ha sido la enorme caída que transitó la Argentina en estos 3 años y medio, sino a la capacidad de generar una arquitectura electoral que permitió tener al kirchnerismo, que permitió tener al peronismo y que también permitió tener el compromiso de la inmensa mayoría de los gobernadores, como ha ocurrido con Juan Mansur. Digo, Juan Mansur se sumó como un actor central en la campaña electoral por el hecho que quien encabezaba la fórmula electoral era Alberto Fernández. Ahora hay otro punto que también cambia el escenario a comparación de lo que estabas mencionando recién, y es el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, va a ser ahora candidata a vicepresidenta, y toda esta situación de que está en el imaginario general de que va a ser quizá ella la que gobierne, ¿no? ¿Cómo ves vos esa realidad o no de cara a un futuro? Bueno, más cómo lo veo también, analizo la historia. Digo, Alberto Fernández fue un dirigente opositor a Cristina Kirchner desde el año 2008 hasta principios del año pasado. Digo, tuvieron fuertes debates, fuertes discusiones y me parece que hoy han logrado generar una sinergia muy positiva de cara al futuro que implica un cambio de mirada de Cristina y también un cambio de mirada de Alberto. Y han podido poner sobre la mesa lo que creemos que debe ser el punto central de la Argentina que se viene. Romper las falsas antinomias que hoy se han consolidado, inclusive no nacieron, pero se consolidaron en la gestión de Mauricio Macri. Y parte de eso es este nuevo contrato social, ¿no? Cómo logramos que gobernadores,
empresarios, trabajadores, movimientos sociales, el propio sector financiero, dialoguen y busquen las salidas necesarias, no solo de la crisis que transitamos, sino el desafío que tenemos de un desarrollo de mediano y largo plazo. Pero yo creo que desconocer la enorme legitimidad que tiene Cristina Kirchner y poner en valor su enorme experiencia sería una equivocación de cualquier espacio político. Yo creo que ahí no hay que ver roces, lo que hay que ver una complementariedad óptima de cara a los desafíos que se vienen. Pero en este caso, Cristina va a tener que resignar poder en algún punto, porque ella va a ser la número 2, y Alberto, el presidente, en el caso de que sean electos. Y es como difícil a veces pensar en una figura política con tanto peso, con tanta fuerza, que gobernó el país durante 8 años, por ahí, viste, que tenga que resignar cuotas de poder. Bueno, no sé, es que creo que ese es el ruido que se está generando un poco en parte de la gente. Pero no sé si hay ruido, yo creo que la gente más que preocupada en eso están preocupados en llenar la heladera y comer bien, antes del fin de mes, porque decir, la verdad cuando está cayendo la Argentina. Cuando quizás la semana pasada, por el antes que pase todo esto, la gente lo decía, che, pero ¿quién va a gobernar? Es lo que te decía, claro, ¿va a gobernar ella o va a gobernar él? Inclusive hasta las teorías más disparatadas con respecto a estas cuestiones, ¿me entendés? Entonces, quizás es porque la figura de Cristina tuvo tanta fuerza, tanto peso, la tiene, de hecho. Pero la tiene en el sentido que Cristina Kirchner es la dirigente popular más importante de los últimos 40 años de la Argentina. Digo, y eso es un valor de nuestro espacio político. Ahora, también debemos reconocer que ella ha tenido, como han tenido muchos dirigentes, como han tenido los gobernadores, la capacidad de reconocer que hace falta un nuevo tiempo en la Argentina. Que ella no sigue teniendo la centralidad política que supo tener a partir de su propia decisión. Digo, este esquema de unidad tuvo un primer movimiento que posibilitó a los demás, que es la decisión de Cristina de ser candidata a vicepresidenta y que Alberto encabece la fórmula electoral. Y eso empezó a generar como un efecto dominó positivo, ¿no? Que ese mismo día, ese sábado a la mañana, casi una docena de gobernadores rápidamente se manifestaron acompañando la candidatura de Alberto Fernández. No sé si tuviste la posibilidad de escuchar recién a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bueno, y al resto de los ministros que vienen hablando desde el último domingo, pero recién concretamente haciendo referencia a esto de que van a ir por la elección el 27 de octubre por todos los votos de los argentinos, como tratando de reivindicar, ¿no?, este resultado de las últimas elecciones. ¿Qué crees vos con respecto a esa misión, a ese objetivo que se está trazando el gobierno nacional después de todo esto que hemos venido viendo? Bueno, que es absolutamente legítimo, queda la elección que cuenta realmente, que es la del 27 de octubre, pero a mí lo que más me preocupa es la falta de vinculación del gobierno y del presidente Macri con la realidad. Inclusive, no solo en su patética conferencia de prensa del lunes a la mañana, sino también la del día de ayer, porque en el día de ayer las medidas que anunció el gobierno, no en un contexto inflacionario, que en los próximos 2 meses y medio vamos a tener una inflación de no menos del 12-15%, no sirven para nada. Un bono de 2.000 pesos no va a lograr compensar ni siquiera la inflación que vamos a tener en alimentos en los próximos 2 meses y medio. Entonces me parece que al no atacar los problemas de fondo, la sangría que vamos a tener hasta la asunción de un nuevo gobierno va a ser muy dolorosa para todos los argentinos. Y también la falta de conexión, de reaccionar solo cuando el pueblo le dijo basta a partir de la elección del domingo. Pero los indicadores, las luces de alerta estaban prendidas de hace tiempo. Digo, la pobreza creció 9 puntos porcentuales en el último año y medio. La deuda externa de la Argentina hoy es de más de 190.000 millones de dólares y cerca del 60% de eso se ha fugado. Tenemos una tasa de interés que ahora supera el 70%, pero la semana pasada estaba en el 60%. Un riesgo país que estaba casi en 1.000, hoy está casi en 2.000. Digo, una situación que se ha agravado por la vulnerabilidad que generaron las malas decisiones de este gobierno. Entonces me parece que las medidas adoptadas no atacan el fondo de la cuestión y los momentos que se vienen hacia adelante son muy complejos para todos los argentinos, principalmente por la emergencia social que tenemos. ¿Y cómo haces o cómo analizás el voto argentino, con todo el respeto que eso merece, ¿no? Pero teniendo en cuenta de
primero la diferencia en el porcentaje de votos en este último domingo, pero también analizando lo que pasó en 2015, en donde también con adversarios iguales, o sea, kirchnerismo y en este caso el presidente Mauricio Macri, se dieron situaciones distintas, ¿no? En un caso sacar a una presidenta para que asuma Mauricio Macri, y hoy el pueblo pidiendo lo contrario. Bueno, yo creo que en parte la sociedad se puede equivocar en quién elige, pero no en quién deja de elegir. Me parece que, y la sociedad yo creo que no se equivocó en el 2015. Yo creo que la sociedad en el 2015 fue estafada, porque Mauricio Macri asumió compromisos que llevaron a muchos argentinos a confiar en él. Desde cuestiones que decía, voy a sacar la cuarta categoría en ganancias, los trabajadores no pagarán ganancias, y no lo hizo. Al contrario, hay 1 millón más de trabajadores que están pagando ganancias. Desde cuestiones estructurales, no va a haber devaluación, vamos a cuidar a la economía, el trabajo argentino, hasta va a seguir fútbol para todos. Digo, compromisos distintos con ciertos sectores de la sociedad que incumplió absolutamente todos. Y sumado a eso, la debacle social que hoy transitamos, el cierre de casi 50 pymes por día. Entonces me parece que hoy el desafío también es poner en valor la experiencia del pasado, de los errores cometidos, digo que no fueron pocos, porque si no el peronismo hubiese ganado en el 2015, y ser conscientes que la tragedia de la gestión de Macri no debe permitir tapar las equivocaciones del pasado, porque todo lo que hizo en el pasado no fue extraordinario. Digo, se cometieron muchos errores y es parte de lo que está planteando Alberto Fernández, y es lo que llevó también a Alberto Fernández a ser oposición de un gobierno peronista desde el 2008 al 2015. Entonces me parece que de aquí al futuro debemos comprender que la sociedad puso en penitencia al peronismo durante 4 años para reflexiones sobre las equivocaciones cometidas. Hoy se debe venir un nuevo tiempo. Sí. No, te quería hacer por lo menos de mi parte, una última consulta que tiene que ver con la cuestión del déficit, ¿no? Durante muchísimos años se gobernó, el kirchnerismo gobernó con un alto déficit que se fue incrementando a lo largo de los años. Ahora tenemos este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene como metas reducir el déficit, pero más allá del acuerdo con el fondo, lo concreto es que hoy no hay quien financie ese déficit porque no tenemos, la plata se está yendo, o sea, no nos están dando plata para financiar eso. ¿Cómo crees que puede encarar Alberto Fernández un gobierno? Él hizo algunos planteos de la necesidad por ahí de darles medicamentos a los jubilados y otras cuestiones que van a implicar un gasto público. ¿Cómo crees que se va a parar ante ese escenario? Hoy tenemos el peor déficit de todos, que ni siquiera es inyectar del Estado dinero para movilizar la economía y garantizar derechos. Hoy tenemos el déficit que implica que nuestros ahorros, nuestros pesos se transforman en dólares y tenemos que ir a pagar deuda que se ha fugado. Entonces me parece que lo que está planteando Alberto Fernández claramente es que debemos dejar atrás este modelo especulativo. Digo, este dinero que gastamos todos los días en pagar las LELIQs, ¿no? Y ahí tiene que haber una decisión. O lo resolverá este gobierno si tiene el coraje para hacerlo, dudo que lo tenga, si no lo va a tener que resolver el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. Lo que tiene que haber, y que es parte de la renegociación que se debe llevar adelante con el Fondo Monetario Internacional, son medidas básicas vinculadas a desdolarizar tarifas. Digo, la dolarización de las tarifas de los servicios públicos, de los combustibles, es lo que ha desequilibrado toda nuestra economía. Y permitir también que tengamos un modelo de desarrollo y no un modelo de ajuste, porque el déficit en sí mismo, obviamente es mejor tener superávit, pero el déficit en sí mismo no es malo si se utiliza para apalancar el desarrollo. El problema que tenemos hoy es que no solo el déficit, sino todo el proceso de endeudamiento se utilizó en términos especulativos y no detrás de un plan de desarrollo para la Argentina. Por eso esta deuda que se ha tomado, ¿no? Estos más de 190.000 millones de dólares durante los 3 años y medio de la gestión de Mauricio Macri, no generaron un impulso positivo en la economía, porque a una economía de la dimensión de la Argentina, si uno le inyecta esa cantidad de dinero, debería estar creciendo al 4 o 5% por lo menos por año. Yo quería volver a esto que decías al principio, hace un ratito, ¿no? Que hablabas de que la sociedad lo puso en penitencia al peronismo en 2015 por errores cometidos en el pasado. ¿Cuáles han sido para vos quizás esos errores claves? Y si el hecho de la falta de transparencia o quizá muchas de esas denuncias de corrupción que hubo vinculadas sobre todo al kirchnerismo fueron lo que obligaron a la sociedad a decir no queremos más esto y cambiar.
Bueno, yo creo que hubo muchas equivocaciones y que la búsqueda de transparencia debe ser un eje vector de cualquier gobierno, de cualquier administración pública. Me parece que ha habido errores, lo que tenemos que tener es una justicia que investigue en tiempo y forma y que todos los casos, aquel que ha cometido un hecho de corrupción sea juzgado y cumpla su condena. Ha habido equivocaciones como en todo proceso político, pero también creo que parte del error que se tuvieron en las gestiones anteriores se vincula también a esa profundización de las antinomias, ¿no? A la profundización de los conflictos que nos llevaban a un juego de suma cero, ¿no? Que un ejemplo de eso para mí fue el conflicto de la 125 del campo, ¿no? En vez de buscar, de la grieta, en vez de buscar una salida positiva, sabiendo que la política es conflicto. El conflicto no nos debe asustar, porque cuando uno toma una decisión favorece un sector y perjudica a otro. Pero ahí hay que tratar de generar el diálogo suficiente para que a partir de esos equilibrios generemos un esquema de desarrollo. Y creo que uno de los aprendizajes más importantes es que los conflictos los tenemos que canalizar con diálogo, que tenemos que generar un marco de acuerdo lo suficientemente amplio para superar no solo este momento difícil, sino trazar un camino hacia el desarrollo, que creo que es el gran objetivo que tenemos. Y para salir, que creo que la experiencia en parte del 2003 no debe servir, para salir del infierno, es más fácil construir los consensos que en los momentos cuando la economía está creciendo. Entonces tenemos que aprender de eso y que se generen estos acuerdos no cuando un gobierno está trastabillando, sino desde el inicio. Generar estos marcos centrales que, como plantea Cristina Kirchner, yo creo que debe ser este nuevo contrato social desde el primer día de gobierno de Alberto Fernández. Perfecto. Nicolás Trota, muchísimas gracias por venir esta noche a las 8:30 de la noche. Latinoamérica Piensa se presenta en Tafí Viejo. En Tafí Viejo. Los esperamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir a una pausa y a la vuelta volvemos con el